inicio a la conferencia de monitoreo de la estabilidad de voltaje de corredores de transmisión en tiempo real a partir de mediciones sincrofactoriales. Es el doctor Reyes Estela, el vocacionero de Senasa. Muy buen día a todos. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una tecnología moderna de los sistemas de potencia, que tiene que ver con Smart Transmission Grids. Un tema en particular que es el monitoreo de estabilidad de voltaje. Entonces, de forma general les voy a dar primero una introducción a lo que es qué es lo que hace el operador de un sistema de potencia. Yo pertenezco a la corporación SENACE, trabajo en el área de investigación y desarrollo, y la corporación SENACE es el operador del Sistema Nacional Interconectado del Ecuador. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del operador? Primero es garantizar la continuidad de seguridad del suministro y coordinar la operación de los sistemas de generación y transmisión. Esa es la función del operador. Adicionalmente, controla también el intercambio de electricidad con los sistemas externos. Ecuador, por ejemplo, tiene unas interconexiones con Colombia y otra con Perú. Y posteriormente, luego de haber operado, es también el encargado de efectuar las liquidaciones de las transacciones de electricidad en el sistema eléctrico. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, estas son las funciones que realiza SENACE. Por un lado, administra técnicamente el Sistema Nacional Interconectado, y por otro lado, administra las transacciones comerciales que se producen en el sistema eléctrico ecuatoriano. ¿Sí? Dentro de la administración técnica está la planificación de la producción de generación y luego el control, la operación en sí del Sistema Nacional Interconectado, y en cambio en la parte administrativa es el encargado de valorar y liquidar las transacciones comerciales que se realizan entre los agentes internos del sistema y también con los agentes externos, con Colombia y con Perú. Entonces, bueno, este gráfico resume la cadena de valor de SENACE. SENACE tiene tres direcciones técnicas: la dirección de planeamiento, que planifica, la de operación, que opera en tiempo real, y la de transacciones comerciales, que es la que liquida. Y el SENACE lo que tiene es una serie de clientes, todas las empresas de generación, la empresa de transmisión, las empresas de distribución y lo que se llaman los grandes clientes o grandes consumidores, son los clientes de SENACE. Y bueno, aquí hay un diagrama esquemático que muestra qué es lo que opera el SENACE, ¿no? Estoy hablando del Sistema Nacional Interconectado, esto es el Sistema Nacional Interconectado. Aquí están en diagramas unifilares, en amarillo está en la parte fundamental de 230 kilovoltios y en verde están los ramales de 238 kilovoltios. Como les comenté, aquí hay una interconexión con Perú, que es una interconexión de tipo asincrónica, es decir, cuando nos conectamos con Perú abrimos esta línea de aquí y solamente se queda colgada la parte sur. No hay cómo conectarse de forma sincrónica porque hay problemas de oscilación con Perú. Y con Colombia sí es una conexión sincrónica permanente, con 4 líneas de conexión. Muy bien, entonces vamos a focalizarnos de las tres direcciones que les comenté, vamos a focalizarnos en la dirección de operaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la dirección de operaciones? Opera el sistema en tiempo real. Para esto, la dirección de operaciones usa sistemas informáticos y computacionales de última generación. Entre ellos se encuentra el sistema SCADA EMS. Vamos a hablar un poquito de este para luego entrar en el otro sistema, que es el sistema que vamos a profundizar el día de hoy. El sistema SCADA EMS es un sistema que permite realizar un monitoreo estático del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el SCADA? Es el Supervisory Control and Data Acquisition. ¿Sí? Es el sistema que permite adquirir datos que se registran en el sistema nacional. Entonces, son software para controlar y supervisar los procesos del sistema de potencia a distancia, ¿no? Esto es lo interesante. Lo que hay es dispositivos que miden en el sistema y luego esa información llega al SENACE. Permite una retroalimentación en tiempo real, provee de toda la información que se genere, ¿sí? Con el objetivo luego de hacer supervisión, control, almacenamiento de datos, cualquier cosa así. Esta información adicionalmente es usada para lo que se llaman las aplicaciones de Energy Management System. ¿Qué son estas? Son aplicaciones computacionales que permiten monitorear, controlar y optimizar el desempeño del sistema nacional. ¿Sí? Con diferentes software que permiten realizar diferentes aplicaciones. Vamos a hablar ahorita un poco rápidamente. Entonces, estas aplicaciones usan estas mediciones obtenidas del SCADA para poder dar información al operador, para que el operador tome decisiones y acciones de control. Entonces, aquí está esquematizado cómo funciona el SCADA. Estos son UTRs, unidades terminales remotas que están ubicadas en diferentes subestaciones del sistema nacional. Y estas unidades envían la información a unos concentradores de datos. ¿Sí?
a través de Power Line Carrier. En estos concentradores de datos viaja la información al CENACE a través de fibra óptica, y en el CENACE es en donde primero se procesa la información, se la guarda, se la almacena, y luego adicionalmente van a las consolas, que es los que ya son los puntos de trabajo de los operadores, en donde ellos pueden realizar las aplicaciones en Energy Management System, que les comentaba. ¿Sí? Entonces, todo esto se realiza a través de una muy sofisticada red de comunicación basada, como les comento, en PLC o en fibra óptica. Y adicionalmente es posible acceder a esta información a través de diferentes protocolos para poder comunicarnos incluso con otros centros de operación, como por ejemplo el Centro de Operación de Colombia, el de Paute, de Transelectric, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de telecomunicaciones e informática del sistema SCADA. Y esto en cambio más bien son las aplicaciones de EMS que les comentaba. Entonces, utilizando esta información que viene a través de un sofisticado sistema de comunicación, esta información luego sirve para correr diferentes aplicaciones. Por ejemplo, es posible de entrada tener una visualización a través de una interfaz hombre-máquina gráfica que le permite al operador estar visualizando cómo están los voltajes, las corrientes, cómo está la frecuencia del sistema, ¿sí? Y adicionalmente le permite también correr aplicaciones como por ejemplo lo que se llama el análisis de contingencias, que es simplemente correr una serie de contingencias, que por lo general lo que es sacar vínculos del sistema, líneas de transmisión, y correr flujos de potencia y ver cómo se comporta el sistema. Eso se llama análisis de contingencias. Esa es una de las aplicaciones fundamentales del EMS. Entonces, con eso el operador puede saber si el sistema está bien o estaría potencialmente mal, si sería seguro o inseguro, potencialmente inseguro. Y con eso toma acciones de control de tipo preventivo, es decir, antes de que ocurra algo, como él simuló que si sale una línea de transmisión va a pasar esto, entonces él modifica un poco la configuración del sistema, modifica un poco el despacho, y en función de que si sale esa línea de transmisión, el sistema esté en una condición segura. Ese es el objetivo de las aplicaciones. Sin embargo, todas esas aplicaciones son de tipo estáticas. ¿Por qué son estáticas? Porque para empezar las mediciones llegan en intervalos de alrededor de 4 segundos. 4 segundos en electricidad es una eternidad, ¿sí? Entonces, de entrada, obviamente las aplicaciones van a ser cuasi estacionarias. Sin embargo, son bastante útiles. ¿Por qué? Porque le permiten al operador tomar acciones de control preventivo bastante buenas. Y así han funcionado los sistemas de control desde hace un par de décadas. Sin embargo, hoy en día, con el advenimiento de la tecnología electrónica y de mayor velocidad en las telecomunicaciones, es posible ya señalar a lo que se está llamando medición inteligente. ¿Sí? Las smart grids en transmisión, obviamente estamos hablando de transmisión. Y las smart grids de transmisión, esta medición inteligente tiene que ver con lo que se llama el sistema de monitoreo de área extendida, por las siglas en inglés, las WAMS. Este sistema se diferencia del sistema SCADA y lo vamos a ver ahora en algunos puntos. Principalmente en que ahora este sistema ya no se actualiza cada 4 segundos, sino que se puede actualizar cada milisegundos. Es una velocidad de actualización extremadamente rápida. Entonces, ¿cuáles son las características de este sistema de medición inteligente? Que servirá para estructurar la Smart Transmission Grid. Primero son que dispone de adecuados equipos de medición. Obviamente es necesario tener equipos de medición diferentes a las RTUs convencionales. Sistemas de comunicación mucho más sofisticados. Ahora sí, por ejemplo, yo les decía que en el SCADA había una combinación de PLC con fibra óptica. Acá con PLC no hacemos nada. Eso ya no nos sirve. Entonces acá todo tiene que ser fibra óptica. Además, tienen que tener herramientas apropiadas para analizar los datos en tiempo real. O sea, algo equivalente al EMS. La diferencia de estas herramientas con el EMS es que deben de ser muchísimo más rápidas, una velocidad de procesamiento gigantesca para que funcione, porque si no, la gran cantidad de datos no podrían ser analizados. Y aquí sí o sí necesitamos una interfaz de visualización avanzada. En el caso del SCADA es posible que el operador diga, bueno, voy a tomar el dato, si aquí está tanto de voltaje, acá está tanto de corriente, y hacer algún cálculo. Acá ya no va a haber tiempo con tanto dato en milisegundos. Entonces sí o sí las aplicaciones tienen que ser visuales, para que el operador solamente con un vistazo ya sepa qué está pasando. Ahora, ¿qué es la parte fundamental de este sistema? La parte fundamental o el corazón de este sistema son lo que se llaman las unidades de medición sincrofasorial, o PMUs. Estas son las RTUs, digamos, del sistema WAMS, son estos equipos. Entonces, ¿qué es lo que hace la PMU? La PMU lo que hace es censar la señal sinusoidal de corriente voltaje con diferentes intervalos de muestreo. Luego aplica internamente un algoritmo de estimación fasorial, que comúnmente es la transformada discreta de Fourier, con algunas modificaciones.
Y utilizando esta transformada matemática se puede estimar un fasor, ¿sí? La PMU es capaz de estimar este fasor, a diferencia de un voltímetro convencional que únicamente mide el voltaje, RMS. Esta ya permite estimar el ángulo, que es algo primordial en los sistemas de potencia. En ingeniería eléctrica, saber el fasor es como nosotros trabajamos. Y además de esto, el complemento a la PMU es que la PMU se comunica con las otras PMUs del sistema. O sea, una PMU que está en Paute se comunica con la PMU que está en Santa Rosa a través de GPS. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esos ángulos estén sincronizados. Es decir, que con la medición nosotros ya tenemos voltaje y ángulo referenciado, ¿sí? O sea, prácticamente tenemos resuelto el flujo de potencia sin necesidad de resolverlo, sino únicamente midiendo. Y obviamente el complemento total a esta tecnología es los tiempos de actualización, que a través de fibra óptica podemos tener tiempos de actualización menores de los 100 milisegundos. De hecho, en Senasa tenemos PMUs que se actualizan cada ciclo, cada 16.07 milisegundos se actualizan los datos. Y con esto, y adicionalmente con la fibra óptica, es posible ya pensar en aplicaciones de monitoreo, control y protección de milisegundos, ¿sí? Estamos hablando de milisegundos. Obviamente el operador no puede actuar en este rango, ¿no? Todo esto tiene que ser con dispositivos automáticos, que es lo que es el futuro del control de los sistemas de potencia. Por lo que ahora hay un gran potencial de aplicaciones dinámicas que antes no era posible. Entonces, resumiendo, las PMUs con procesadores de alta velocidad, también es necesario informática de última tecnología, con los sistemas de comunicación de gran velocidad. En conjunto forman lo que se llaman los sistemas de monitoreo de área extendida, ¿sí? Que, como les comento, ahora es posible monitorear el comportamiento dinámico del sistema. En este sentido, ¿cuáles son las aplicaciones posibles de realizar con esta tecnología? Para empezar, obviamente, es el monitoreo. Se puede monitorear el voltaje, la corriente y la frecuencia, pero bueno, esto ya se hacía con el escáner, pero ahora hay ángulo, y obviamente con alta velocidad. Esa es la gran diferencia. Adicionalmente, es posible realizar la estimación de estado, que es otra aplicación del EMS, pero de una forma mucho más directa. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener también las mediciones de los ángulos en diferentes barras del sistema. Es posible también detectar fallas rápidamente, monitorear la capacidad de transmisión de los vínculos. Justo en esta aplicación nos vamos a concentrar el día de hoy, ¿sí? Que es justamente una de las aplicaciones que permite hacer el monitoreo, es el monitoreo de la estabilidad de corredores de producción. Es posible determinar la separación en islas del sistema rápidamente, e incluso es posible hacer calidad de energía. Se puede calcular armónicos simplemente con un algoritmo adicional. La PMU es capaz de calcular armónicos sin ningún problema y envía la información a centro de control. Esto es en cuanto al monitoreo, pero más allá, el objetivo de estos sistemas debe ser control y protección. Ese es el segundo paso. ¿Por qué? Porque ya una vez que estamos monitoreando, es factible realizar acciones de control de tipo wide area, o sea, no control local, sino control de sistema. Por ejemplo, acciones de control correctivo, amortiguamiento de oscilaciones, evaluación y mejora de estabilidades, de diferentes tipos de estabilidades. Y en protección es posible pensar ahora en protecciones adaptivas, calibración dinámica de protecciones, es decir, que un relé que se calibre automáticamente con la orden del operador. Todo eso es gracias a la telecomunicación. ¿Y por qué no el disparo de lo que se llama SPS, o de Special Protection Schemes, que son sistemas de protección especiales, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad del sistema? Todo esto, toda esa concepción es lo que se les llama el sistema de monitoreo, protección y control, o One Pack, así es el nombre en la literatura. Listo. Entonces, luego de esa introducción, nosotros en Ecuador, acá, en la corporación Senase, tiene ya un sistema de monitoreo de área extendida. Obviamente el control y la protección es algo que va a entrar luego, pero por lo pronto ya tenemos el monitoreo. Entonces, desde el 2010 Senase ha venido trabajando con bastante esfuerzo con el objetivo de tener un sistema de monitoreo y control de área extendida en Ecuador. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos que ha perseguido Senase? Por un lado, supervisar la operación del SNI en tiempo real, ¿sí? Que eso es lo que estamos ahora ya haciendo, ya está en servicio comercial. Y luego disponer además de información relevante que podría ser interesante para hacer análisis de estabilidad, determinados modos no amortiguados de oscilación. Esta parte también ya lo estamos trabajando, que tiene que ver con análisis post-operativo, no con operación en tiempo real. Y además es interesante disponer de información para evaluar, como les comentaba, la parte post-operativa. ¿Y por
¿Por qué no incluso para sintonizar PCS, que es el trabajo que vamos a realizar este año en el área de investigación y desarrollo? Y validar modelos de sistemas de control. Incluso, si ya tenemos la dinámica real del sistema, por ejemplo, ocurre una falla X, la PMU registra esa falla y con esa falla es posible validar los modelos de simulación matemática, que se trabaja con Big en Power Factor. Todos esos objetivos son viables de hacerlo únicamente con el monitoreo. Sin embargo, los objetivos se nacen de aquí a años que vengan, de aquí a 4 o 5 años, es estructurar ya un sistema de control de área extendida. Sí, entonces, ¿de qué consiste este sistema? Como ya les había mencionado, de unidades de medición sincrofonsorial, de comunicación avanzada y de ciertas aplicaciones diseñadas para procesar los datos y obtener información del sistema. ¿Sí? Adicionalmente, paralelo a esto, se nace también, ha trabajado bastante con programas de capacitación. Como ustedes comprenderán, esta es una tecnología nueva que necesitan todos los operadores ser capacitados. Y obviamente todos los desarrollos que hemos estado realizando tienen que ver con investigación aplicada, que es lo que yo he estado trabajando. Entonces ahora les voy a mostrar uno de los trabajos justamente que se han hecho en este respecto. Aquí esquemáticamente les grafico dónde están las PMUs. Existen 22 PMUs al momento instaladas, distribuidas en el Sistema Nacional Interconectado, en diferentes puntos, con el objetivo de supervisar diferentes aspectos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, nuestro objetivo principal es estar monitoreando unas oscilaciones que están apareciendo acá. En la parte de acá, obviamente, es estar monitoreando las posibles oscilaciones con Colombia y además de la transferencia con Colombia. Acá, por ejemplo, está el Villonaco. Nuestro objetivo es monitorear el Villonaco con el propósito de realizar estudios de armónicos, que es lo que vamos a hacer ahora con una tesis de grado, y también con el objetivo de, ¿por qué no?, validar el modelo dinámico de Villonaco para el sistema del Exil en Power Factor. Entonces, con diferentes objetivos están instalados. Ahorita nos vamos a concentrar en las PMUs que están en Santa Rosa, en Totoras, monitoreando el corredor Totora-Santa Rosa. Y las PMUs que están acá en Pascuales y en Molino, monitoreando el corredor Molino-Pascuales. Esa nos vamos a concentrar ahora. Adicionalmente, este software que permite hacer las aplicaciones es el equivalente a la escala AMS, ¿no? Este es el software es el software Web Protector de una empresa de Eslovenia que se llama Elpros. Este software es el que permite el monitoreo en tiempo real a través de diferentes gráficos, como les comentaba, tiene que ser a través de visualización avanzada. Y adicionalmente es el que brinda ya aplicaciones de evaluación de estabilidad. Entonces, lo que hemos hecho en una primera etapa, bueno, en realidad en una segunda etapa, porque la primera etapa la realizaron los especialistas en electrónica y telecomunicaciones en instalar toda la infraestructura, ¿no? Y la segunda etapa ahora lo hemos hecho ya los eléctricos, que ha sido configurar adecuadamente las aplicaciones del software. Y ahora vamos a ir a la tercera etapa, que es en cambio hacer aplicaciones ya nuevas de nuestra parte. Y obviamente permite almacenar los datos que luego podrán ser usados para análisis postoperativo. Así funciona, ¿no? Están las PMUs en el sistema, a través de fibra óptica, llega a Web Protector, que es el concentrador de datos, y Web Protector se comunica con las consolas de los operadores, y adicionalmente es posible comunicarse a través de Internet, porque funciona con el protocolo TCP/IP. Entonces cualquier persona puede tener acceso a Web Protector, obviamente con los permisos. Y obviamente todo está configurado con el estándar IEEE 70118, que es el estándar de sistemas WAMS. Aquí hay un ejemplo gráfico del monitoreo de variables. Por ejemplo, aquí está el voltaje y la frecuencia. Este es el voltaje de cada una de las tres fases. Este es el ángulo, ¿sí? Que esto es lo interesante, que ahora se puede monitorear el ángulo. Bueno, obviamente ustedes dirán, esto un poco extraño. Lo que pasa es que no tiene referencia. La referencia luego se la puede poner respecto al ángulo que uno quiere. En este caso nosotros estamos usando comúnmente de referencia a Molino, porque es la central más grande. Y por ejemplo acá tenemos una visualización ya como fasores, coordenadas polares. Como ustedes ven, aquí hay sincronismo. Como yo les decía, cómo se puede detectar la falta de sincronismo. De pronto los números empezarían a irse para acá y los otros para acá, empezarían a separarse, ahí ya se separó el sistema en islas. Y adicionalmente, Web Protector tiene estas tres aplicaciones de análisis de estabilidad: estabilidad estática de ángulo, estabilidad de voltaje de corredores de transmisión y estabilidad oscilatoria. De aquí en adelante vamos a centrarnos en esta aplicación únicamente, estabilidad de voltaje. Entonces vamos a ver el monitoreo de la estabilidad de voltaje en tiempo real. Primero, ¿qué es la estabilidad de voltaje? La estabilidad de voltaje es la habilidad del sistema de potencia de mantener voltajes aceptables en todas sus barras luego de que este ha sido sometido a una perturbación, que puede ser grande o pequeña.
a partir de una condición inicial de operación dada. La inestabilidad del voltaje está relacionada con la falta de recursos de potencia reactiva. Sí, es el concepto de estabilidad del voltaje. Y esa estabilidad del voltaje, de acuerdo a la definición dada por la ley EEE, puede ser de corto plazo o de largo plazo. La estabilidad de corto plazo está relacionada principalmente a las grandes perturbaciones, por ejemplo, un cortocircuito grande que abrió un vínculo de transmisión importante. Eso podría disparar problemas de estabilidad de corto plazo. Generalmente se revoluciona rápidamente, por ejemplo, en esta simulación que os muestro aquí, evoluciona en 4 segundos. En Ecuador, en el 2003, hubo un problema de la apertura del vínculo de la interconexión. Ahí también hubo un problema de estabilidad de voltaje. Ese tomó 23 segundos y también ocurrió un fenómeno parecido a este. ¿Sí? En cambio, el de largo plazo está relacionada con las perturbaciones pequeñas, que se llaman. Es decir, con cambios paulatinos de carga. Y por lo general, incrementos. El decremento no provoca esto. Lo que puede ocurrir aquí es que el voltaje en alguna barra del sistema poco a poco vaya cayendo hasta que llegue al punto de inestabilidad, al punto de colapso, que es esta nariz. Entonces, esta es lo que se llama la curva PV. ¿Por qué la curva PV? Porque acá está potencia y acá está voltaje. ¿Sí? Entonces, esta es la forma clásica de evaluación de la estabilidad de largo plazo. Ahora, ¿cómo se evalúa ya matemáticamente la estabilidad del voltaje? En primer lugar, tenemos que dividir en dos lo que se llama la evaluación offline, que es la evaluación que se ha hecho de forma convencional desde que se diseñaron los métodos, y la evaluación online, que tiene que ver con utilizar información en tiempo real y que rápidamente un sistema haga una evaluación. Eso obviamente es diferente. Lo que se ha hecho en la evaluación online, en los métodos online, es tratar de adaptar los métodos offline a algo mucho más rápido y sencillo de aplicar. Ese ha sido el objetivo. Entonces, por ejemplo, en las offline, primero está el análisis dinámico. Sí, dentro del análisis dinámico, esto es el análisis dinámico, es una simulación del dominio del tiempo que se llama. Lo que se hace es modelar al sistema de potencia en software adaptados para el propósito, como por ejemplo Dixieland Power Factory, y se simula una gran perturbación, un cortocircuito seguido de una apertura de un vínculo, y se ve cómo se comporta el sistema a través de la solución de ecuaciones algebraicas diferenciales. Es una cosa bastante compleja, ¿sí? Incluso software de alto poder toma a veces hasta minutos de resolver esto, pero es la simulación dinámica. Es bastante práctica para el corto plazo principalmente. Para el largo plazo también es posible de utilizar, pero con ciertas modificaciones, pero para el corto plazo es lo principal. En cambio, para el largo plazo se ha utilizado cosas un poco más simplificadas, por ejemplo el análisis de sensibilidad, que consiste en determinar cómo varía el voltaje en función de cómo varía la potencia reactiva utilizando el jacobiano reducido del sistema. El análisis modal es una extensión del análisis de sensitividad en donde igual se utiliza el jacobiano reducido del sistema, pero se le calcula sus valores propios y vectores propios. Con esta información de valores propios y vectores propios es posible determinar cuáles son las barras que tienen mayor riesgo de inestabilidad y estas cuáles son las que tengan el menor valor propio. Esas son las que tienen peor problema. Y adicionalmente existe lo que se llama la determinación de la distancia a la inestabilidad. En este caso es determinar las curvas PV. Y lo que se utiliza es un algoritmo que se llama Continuation Power Flow, que es un algoritmo que permite calcular los focos de potencia hasta encontrar la nariz e incluso la parte de abajo. Entonces, ese es el Continuation Power Flow, sirve para poder verificar la curva PV a través del incremento paulatino de carga en diferentes vuelos del sistema. Eso es los métodos offline. Ahora, ¿cuáles son los métodos online? Por ejemplo, hay un método online que se basa en sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer lo que hace la determinación de la distancia en estabilidad, pero de forma automática, sin tener que estar corriendo el análisis de contingencias. Entonces, lo que se hace es entrenar redes neuronales artificiales, redes neuronales adaptadas basadas en sistemas neurodifusos o ANFIs, o cualquier otro sistema inteligente como el Sport Vector Machine, cualquier otra cosa. Lo que se hace es entrenar eso con el objetivo de determinar las curvas PV. Bueno, en realidad no se determinan las curvas PV, sino únicamente la distancia, ¿sí? Que es lo que se estima rápidamente a través de entrenamiento. Y últimamente se ha utilizado una técnica que fue desarrollada a inicios del 2000, que es utilizar un equivalente Thevenin del sistema, que permite, luego de hacer algunos cálculos, determinar la curva PV de forma matemática. O sea, uno realiza ciertos cálculos matemáticos y encuentra una ecuación que permite graficar la curva PV de una forma reducida y simplificada, obviamente. Entonces, este de acá es el que ha estado tomando fuerza, principalmente para el monitoreo de corredores de transmisión, porque se adapta perfectamente
Entonces, esta es la técnica que utiliza Wall Protector, que es la que vamos a hablar ahorita. Entonces, ya centrándonos únicamente en el equivalente Thevenin, ¿cuál es el objetivo? Primero, se basa en la disponibilidad de las PMUs. Sin las PMUs sería un poco complicado aplicar esta técnica. Teniendo las PMUs a los extremos de un corredor de transmisión, por ejemplo, como les comenté en Ecuador, estamos monitoreando Totoras, Santa Rosa y Molino Pascuales. Lo que se hace es matemáticamente este tipo de transmisión puede ser representado a través de su equivalente pi o también a través de su equivalente t, ¿sí? Son equivalentes. Entonces, representándolo como su equivalente t, este equivalente t, si ustedes le ven, es un circuito muy sencillito, que puede ser representado por su equivalente t, de una forma totalmente rápida y sencilla. Matemáticamente, lo que nosotros tendríamos midiendo de las PMUs serían los voltajes aquí, aquí y las corrientes. Eso estarían midiendo las PMUs. Y teniendo voltajes y corrientes, es fácilmente posible identificar cuánto vale esta impedancia, cuánto vale esta de acá. ¿Sí? Y luego, obviamente, hacer el equivalente Thevenin y sacar la impedancia de Thevenin, y lo mismo hacer para el voltaje. Al final tenemos el voltaje de Thevenin. De una forma muy sencilla y utilizando las mediciones de las PMUs. Además, si es que consideramos la ecuación del flujo de potencia básica, que la potencia aparente es igual al voltaje de la corriente conjugada, y a esta expresión que tenemos acá le realizamos una serie de cálculos matemáticos que no son demasiado complejos, podemos llegar a esta expresión. Esta expresión que relaciona el V2, o sea, el voltaje de recepción, respecto del voltaje Thevenin. Como el voltaje Thevenin está calculado acá, todo tenemos. Y es posible aplicar esta expresión que es un doble radical y que tiene acá un BTH a la cuarta. Si graficamos esta función, lo que tenemos es esta curva, que es la curva PV, ¿sí? Del corredor, específicamente del corredor monitoreado. Entonces, lo que se hace en tiempo real es estar calculando permanentemente esta curva utilizando todo este ecuacionamiento. Y lo que hace el operador es verificar que el punto de operación, que es este punto rojo, esté siempre alejado de unos límites de alerta y alarma. Entonces ese es el objetivo del monitoreo. Obviamente, como ustedes comprenderán, no es posible dejarle que llegue acá a la nariz. Si llega a la nariz es porque yo colapso. Y es más, en los sistemas de potencia ni siquiera se puede llegar a la nariz, por aquí ya hay colapso, un poco antes que en la vida real. Eso quiere decir que es necesario, estrictamente necesario definir estos límites. Entonces, si bien Wall Protector ofrece la opción de calibrar esto, pero es necesario determinar cuáles son nuestros valores. Entonces, lo que se ha hecho en CENACE es utilizando los conceptos de estabilidad de voltaje y el concepto de una banda segura. Esta banda segura es de la intersección de la curva PV con el voltaje mínimo permitido y el máximo permitido, que esto está definido por CENACE. El mínimo permitido para 230 es menos 5% y el máximo permitido es 6%. Entonces, utilizando esos criterios y haciendo programación DPL en Dixie Programming Language, nosotros hemos diseñado una especie de análisis de contingencias, pero para estabilidad de voltaje, con el cual hemos determinado los cortes de las curvas PV utilizando el equivalente Thevenin con las bandas seguras. Con este criterio se ha podido definir exactamente cuáles son los límites de alerta y alarma, haciendo un análisis estadístico, tanto para alta hidrología como para baja hidrología. Para esto se ha utilizado el criterio de este coeficiente que se llama el factor de cargabilidad de potencia, que es simplemente dividir el punto de operación actual dividido para el máximo de transferencia. Entonces, utilizando este coeficiente, se ha podido determinar que, por ejemplo, el límite de Totora Santa Rosa, el límite de alerta está en 0.53, el límite de alarma está en 0.79. Con estos límites del operador, lo que hace en tiempo real es estar monitoreando y asegurarse de que ese puntito rojo, ¿sí?, siempre esté alejado que ese puntito rojo siempre esté alejado del límite de estabilidad. Entonces, esto es una animación. Esta es una animación de cómo funciona, de cómo está monitoreando el operador el sistema Wall Protector, específicamente el límite de estabilidad de voltaje, para monitorear la transferencia por el vínculo, ¿no? Como ustedes ven, aquí está el punto rojo, que es el punto de operación actual, y acá están los límites. Entonces el operador tiene que fijarse que siempre esté así. En el momento que esto se empieza a acercar acá, el operador tendría que hacer algún tipo de acción de control preventivo. Sigue siendo preventivo porque aún no estamos llegando al punto de colapso.
Entonces, eso es lo que estamos haciendo en SENACE. Obviamente es una parte muy pequeña. Si ustedes tienen alguna inquietud. Vamos a dar inicio a la conferencia de la Seguridad para la Televisión Digital Terrestre, a cargo de Tony Marzana, que es profesor de aquí de la Escuela Politécnica Nacional. Muy buenos días con todos. Yo voy a reportar algunos resultados que hemos obtenido a lo largo de 2 años de trabajo con un grupo de estudiantes y profesores. La temática central tiene que ver con televisión digital terrestre y en particular con la interactividad. Si tienen interés de lo que escuchen, pues hay mucha información disponible en este sitio. Como les comentaba, trabajamos con David Mejía y un grupo bastante significativo de estudiantes de tanto telecomunicaciones como redes, y hemos ido avanzando en los proyectos de titulación y realizando algunos trabajos pues, que queremos reportarlos del día de hoy. Para encuadrar el tema, es importante reconocer que la televisión digital no es un término, una tecnología nueva. Se ha disfrutado ya por muchísimos años en lo que es televisión satelital. También tenemos, por ejemplo, televisión digital en televisión por cable. Tenemos en el internet, haber escuchado posiblemente el término IPTV. Pero lo que vamos nosotros a discutir en concreto es la televisión digital terrestre, aquella que nosotros le llamamos gratuita o abierta. Nosotros como país definimos el estándar hace casi 4 años, en el 2010. La decisión fue por un estándar japonés con algunas modificaciones realizadas por los brasileños. Estas modificaciones en esencia tienen que ver con el tipo de compresión de audio y video. Nosotros aquí en el país vamos a usar MP4, los japoneses usan MP2. Esto es para los televisores normales. El estándar soporta dispositivos móviles y en ese caso se le llama OneSec, y ahí la diferencia en realidad no es el video sino solamente el audio. Y otra diferencia fundamental precisamente es algo que tiene que ver con la interactividad. Una cuestión importante es siempre entender la resolución. En algunos escenarios se ha visto pues, que se confunde el término televisión digital con HD. Y en realidad la televisión digital permite tener resoluciones estándar, algo que se denomina de baja resolución, que es precisamente para los móviles. Y hay 2 alternativas que, por ejemplo, un vendedor en una tienda nos va a decir: HD y Full HD. Entonces tiene que ver precisamente con la resolución. Y también tiene que ver con la relación de aspecto. Los televisores que tenemos hoy en día tienen una relación de aspecto 4:3. El caso de la resolución estándar, por más que sea digital, puede ser 4:3. La resolución para los dispositivos móviles es baja, pero además también su relación de aspecto sigue siendo 4:3. La relación 16:9 panorámica, esa es la que va a explotar la televisión digital. Probablemente muchos tienen ya una televisión relativamente nueva con una relación de aspecto 16:9, pero ahí se hace una adaptación y a veces podría llegar a notarse incluso una deformación de la imagen, porque estamos cambiando la relación de aspecto con la cual se produjo. ¿Qué esperamos de la televisión digital en general? Como individuos comunes, quisiera que cada uno reflexione sobre eso. Lo mínimo que esperaríamos es una mejor calidad de audio y video. Y eso es básicamente lo que las personas van a ser capaces de captar. Mejor calidad de audio y video. Sin embargo, hay otras ventajas que las vamos a comentar muy brevemente. Por ejemplo, hacer uso eficiente del espectro. Eso va a provocar que tengamos un mayor número de canales
usando el mismo espectro que antes usábamos para un solo canal analógico. Eso también conlleva que esperaríamos que vamos a tener un mayor número de programaciones. Por lo tanto, eso va a ser notorio a los televidentes. Otra cuestión que ya le he comentado, recepción en los móviles, dispositivos móviles en general, una tablet, una laptop, en un dispositivo celular. La otra cuestión es la interactividad, que es lo que nosotros queremos discutir ahora sobre todo. También hay un ahorro de potencia. Los transmisores analógicos hoy en día pueden variar entre 6 y 8 kilovatios. En la transmisión digital estamos hablando de una potencia en el orden de los 2 kilovatios. Ya están algunos canales realizando algunas pruebas y eso es lo que han reportado que están usando. Bueno, vamos revisando brevemente lo que decíamos: mejor calidad de audio y video en un formato 16. Gracias a la tecnología que está por detrás, que se llama OFDM, nosotros vamos a poder evitar esto, lo que teníamos imágenes con mucho ruido en la televisión analógica. Ruido impulsivo, también nos vamos a liberar de eso. La distorsión que se provoca por las múltiples trayectorias que puede seguir una misma señal hasta llegar al receptor. A veces sería doble, triple imagen, eso es una parte visual de la multitrayectoria. Entonces, todo eso se corrige. Lo que decíamos, multiprogramación. Hoy en día en el Ecuador nosotros tenemos que cada canal analógico tiene un ancho de banda de 6 MHz, incluida la transmisión del audio. Ahora vamos a transmitir varios programas en los mismos 6 MHz. Hay varias posibilidades y vamos a ver qué es lo que se ha decidido en el Ecuador. La movilidad también decíamos es algo fundamental. ¿Qué es lo que se hace de forma muy breve? Los 6 MHz se dividen en 14 segmentos, uno de ellos se destina a bandas de guarda y nos quedamos con 13 segmentos. El estándar pretende dar mucha flexibilidad a que la televisora configure sus equipos de acuerdo a las necesidades. Entonces, hay una gama de 60 posibles combinaciones de distintos parámetros que los vamos probablemente a comentar muy brevemente. La flexibilidad que nos permite tener varios canales SDTD, tal vez combinar HD con varios SDs, o tener uno de muy alta calidad, o varias de estas combinaciones que incluyen aplicaciones interactivas. Por acá hay un ejemplo de 2 HDs. Se puede ir jugando pues con las distintas alternativas. Existe un plan de transición aquí en el Ecuador y lo que se ha determinado es lo siguiente: que se tenga una señal para los móviles. A ese se le llama OneSeg porque va a usar un solo segmento de los 3. Podemos tener un SD y también podemos tener un HD. Eso es lo que están incluso haciendo ya en las pruebas. Aquí en la ciudad de Quito hay alrededor de 5 canales que están con concesiones temporales realizando sus pruebas. Bueno, pasando a lo de interactividad, lo que decíamos es algo novedoso. Es fundamentalmente un cambio del rol del televidente. Normalmente nosotros vemos televisión, se supone, para descansar, como una forma de entretenimiento. Ahora queremos cambiar en cierto grado. No debe ser tampoco invasivo. Debe depender de la voluntad del televidente para activar la interactividad. Este es un ejemplo de una de las aplicaciones que hemos hecho aquí en la escuela. Luego vamos a regresar sobre esta para determinar algunos elementos que se han ido construyendo para poder llegar a presentar este tipo de aplicaciones. Bueno, veamos qué es lo que tienen que hacer los canales en base a lo que comentábamos. Por ejemplo, aquí podríamos poner una señal de baja resolución para los móviles, una señal de resolución estándar y una resolución tal vez de alta definición. Cada una de esas señales tiene su audio y su video. Esto se comprime con MP4.
Esto representaría algunos datos que requiero para identificar cada programa y también la aplicación interactiva que puede ser transmitida. Entonces aquí ya está multiplexado el audio y el video. Acá vamos a generar un único flujo de datos que contiene en este caso las 3 programaciones y la aplicación. Entonces a eso le llamamos un BTS. Entonces, esto tienen que hacer los canales, tienen que hacer una inversión, algunos tienen algo de equipos digitales, otros no. Luego normalmente del estudio tenemos que llegar al sitio de transmisión, entonces también tenemos estos enlaces de microondas y finalmente aquí está el modulador, aquí está la tecnología OFDM que decíamos que está por detrás de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en la Politécnica? Nosotros tomamos varias fuentes de video, las combinamos como aquí dice, pero lo hacemos mediante software. Y luego también nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones y asimismo las integramos mediante un programa de distribución libre que se llama OpenCaster para generar este BTS. Luego, nosotros no tenemos este segmento, no es necesario. Debemos usar un modulador para transmitir y hacer las pruebas. Una de las herramientas que hemos desarrollado es precisamente una interfaz gráfica amigable que permita la combinación de varias programaciones y también de la aplicación. Insisto, existe el programa que realiza eso, que se denomina OpenCaster, y la idea básica es esto, ¿no? Tal vez de una forma visual. Tengo aquí un programa, acá tengo la información que requiero para acceder a cada uno de estos programas, y acá tengo información de tablas. Aquí hay una nomenclatura, no vamos a entrar en el detalle. Un montón de información, un montón de pasos que se deben realizar. Entonces, hay procesamiento para el audio, hay procesamiento para el video y además se debe incluir la parte de las aplicaciones y la parte de estas tablas que nos ayudan a discriminar entre los distintos paquetitos cuál corresponde a cuál de los programas y además si es que es de audio o es de video. Entonces, todo esto debe generar un único flujo que decíamos se denomina BTS. Este programa se desarrolla en Linux, lo hicieron en una empresa norteamericana y ahora ya tiene soporte para el estándar brasileño. Puede parecer muy simple, pero esto es lo que ahora debe enfrentar la persona que quiere generar el BTS. Simplemente escoger los programas que quiere combinar y el directorio en donde está la aplicación interactiva y luego pues simplemente se genera. Por detrás se hace la invocación a muchos de los programas y se hace mucha de la configuración y la generación de scripts que el resultado nos proporciona el BTS. El escenario pues de pruebas, aquí en este caso tenemos una PC, un transmisor que corresponde a este, ya vamos a indicarles los otros equipos que tenemos. Esto lo adquirimos con financiamiento de la Politécnica a través de un proyecto Semilla. Asimismo este dispositivo que es el que permite la recepción de la televisión digital para conectarle a una televisión antigua que no tenga integrado un receptor. Ya vamos a comentar algo más sobre eso. Bueno, aquí están los equipos ya reales, una televisión, está el computador que controla el transmisor y finalmente está el decodificador que está conectado al televisor. Nosotros presentamos como institución una propuesta de proyecto al MITEL y se ganó un concurso. Esos equipos ya fueron entregados, que se incluye otra televisión de 40 pulgadas, 4 decodificadores. Esto es lo importante. Tenemos ahora ya algo de mejores prestaciones que este pequeño transmisor USB que les indicaba en la transparencia anterior. Este tiene una potencia de salida muy baja,
y también viene acompañado de un amplificador y una antena ya de cierta ganancia que nos permite alcanzar distancias un poquito mayores. Tampoco podemos exceder de los 20, 30 metros porque estaríamos violando pues algunas regulaciones y no tenemos ninguna concesión temporal de la Supertel. Este equipo está en el orden de unos $3.500, ¿no?, puestos aquí en el país. Este es el generador, nosotros denominamos el playout. Nosotros le entregamos el BTS, que es lo que generamos por software, y este es el encargado de hacer varios procesos, incluida pues la modulación a través de OFDM. Este se llama un generador de playout y estimamos que está en el orden de unos $12.000. Es parte de lo que se ganó en el concurso e insisto que se entregó a través del MINTEC y de la Embajada de Brasil. Tenemos 4 de estos nuevos set-top boxes y tenemos el amplificador pues, que nos permite, decíamos, alcanzar una mayor distancia. Además, nosotros generamos una aplicación, esto no existía de forma gratuita, entonces esta sí la desarrollamos. Es precisamente para ser capaces de analizar un flujo único. Recuerden, este es el que combina varios programas y una aplicación. Esto lo hicimos en C++, así mismo en ambiente Linux, y usamos Qt. Entonces ahora ya somos capaces, no importa quién lo generó, podemos analizar esos flujos, ver cuántos programas tiene, cuáles son las características de transmisión que requiere ese programa, cuáles son las aplicaciones interactivas que están incluidas en ese libro. Sobre la interactividad. Ahora vámonos al lado del televidente. ¿Qué requiere el televidente? Este es el caso general, donde yo tenga un televisor antiguo y requiero el decodificador o set-top box. Por ahí todavía requiere una antena, pero de mucho menor tamaño que nosotros acostumbramos a tener aquí en el país. Entonces, este es el que recibe la señal, la decodifica, y normalmente estos tienen salidas coaxiales por componentes, video compuesto, ese video, tal vez HDMI. Entonces puedo conectar a mi televisor viejo, pero obviamente no lo voy a explotar a la señal digital. Si me mandan una señal HD y veo un televisor antiguo, entonces pierdo calidad. Lo mismo que nos compremos un poderoso Blu-ray, compramos la película de unos 50, entonces no estamos explotando toda la calidad que podría tener una película original HD. Los escenarios son estos entonces: un televisor muy antiguo, como un set-top box, un televisor relativamente nuevo, pero sin el decodificador integrado, pueda que sea plasma, LED, 3D, cualquier maravilla que tenga. Se pasaron a Colombia, compraron con sintonizador digital, pero la novedad es que es la norma americana y aquí no les sirve. Igual van a tener que comprar el set-top box. Otros, los televisores, en diciembre salió ya una disposición del COMEX, en donde todo televisor que se ha importado debe tener integrado el decodificador. Una regulación. En estos casos no requiero nada externo. Nuevamente, acá estaríamos en el lado del transmisor, de la televisora. Llega la señal, tenemos el set-top box, y la novedad que les quiero transmitir en esta transparencia es que este tiene un puerto de red que le permite tener un canal de retorno hacia un servidor. Y esto es una de las características que vamos a explotar en uno de los sistemas que les voy a comentar. El software que permite la ejecución de las aplicaciones interactivas en el lado del televidente, no importa si es el televisor o es el set-top box, se llama GIN, y a este se le considera un middleware. Y la idea de que está en la mitad, está en la mitad entre la aplicación y el hardware, el set-top box. Normalmente el hardware en realidad tiene un sistema operativo que muchos de
los set-top boxes es Linux, incluso en algunos televisores. Aquí viene este software, middleware. Este se denomina Jinga y ese es propio de los brasileños, distinto al que usan los japoneses. Una interfaz abierta que la puede implementar quien lo desee. Las aplicaciones entonces correrían en cualquier set-top box que tenga este middleware. Por aquí nada cambia de un set-top box de un fabricante a la de otro, pero por acá depende ya mucho del sistema operativo que hayan usado y a su vez acá habrá una dependencia del hardware que tenga. Muy parecido a lo que ocurre en un computador. Interactividad es lo que decíamos nos interesa. En el lado del transmisor decíamos combino audio, video y datos de la aplicación. Y estos datos pueden incluir imágenes, otros videos, audios, el código en Java o en NSL, que es otro lenguaje que se utiliza para el desarrollo de las aplicaciones. Pero la novedad aquí es que esto se debe estar transmitiendo de forma continua. Imagínense la programación, por ejemplo, en DirecTV o en TV Cable. Se va la energía, ustedes encienden el equipo y nuevamente aparece la programación. Eso nos da la idea que eso se transmite de forma continua, pues igual aquí en estos casos. Ejemplos muy breves de interactividad: comercio electrónico, teleeducación, telesalud, podríamos mandar correos electrónicos, mensajería instantánea, interfaz con las redes sociales, hacer banco a través del televisor. Tendríamos las mismas limitaciones, los mismos niveles de seguridad que tenemos en el Internet, porque aquí vamos a usar HTTP. Juegos en red e encuestas. Y bueno, acá hay otro tipo de actividad. Estas se consideran activas porque ustedes pueden ver la interacción del usuario conllevada el uso del canal de retorno. Acá es más informativo. Resumen de novelas, información de jugadores, guía electrónica de programación, noticias cortas, predicción del tiempo, información del tránsito, juegos unipersonales, locales, nada más su ejecución. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la Politécnica? Nosotros nos enfocamos en cuestiones que nosotros asumimos es de interés público. Por ejemplo, hemos hecho aplicaciones para la formación de la aplicación de la población, en varios tipos de desastres naturales. ¿Qué hacer antes, durante, después de un evento? Nos vamos formando de forma progresiva en sismos, tsunamis, erupciones volcánicas. Por eso tenemos ya desarrollado temas ambientales, cuestiones de protección ambiental. Esto se propuso hace 2 años, entonces ahí la Yasuni ITT estaba en pleno apogeo. Educación superior, cuestiones de becas, de categorización, de oferta académica, del examen de nivelación y admisión. Muchas de las cosas son informativas. Servicios de telecomunicaciones, cómo permitir hacer una evaluación de la percepción de calidad que tienen los usuarios de servicios de telecomunicaciones. En este caso se ha trabajado con la Supertel, acá estamos buscando, ya tenemos un contacto inicial con la CNCIT, acá con Medio Ambiente, acá con el Instituto Físico y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cómo se desarrollan las aplicaciones interactivas? Tenemos una herramienta que la desarrollaron los brasileños que se llama Composer, bastante gráfica. Un módulo para Eclipse, que es un IDE muy usado en el desarrollo de programas de distintos lenguajes. Y nosotros nos enfocamos mucho en ampliar la funcionalidad de este, que es lo que también vamos a reportar. Es un ejemplo. Si no tengo un set-top box, puedo usar uno virtual. Hay máquinas virtuales que emulan pues, a un set-top box. Y luego tengo que escribir las aplicaciones y puedo probarlas. No siempre lo que en simulación funciona va a funcionar ya en el hardware real. También hay que
hacer algunos ajustes finales en la etapa ya de probar con el carro. El lenguaje que usamos nosotros aquí en la Politécnica es este, NCL, basado en XML, basado en texto. No es imperativo como tal vez estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. C, C++, C#, todos son imperativos, algorítmicos. Acá son declarativos. Más bien, digo qué es lo que quiero, digo unas cuantas instrucciones siguen existiendo y se produce el efecto que yo deseo. Eso le hace más fácil de desarrollar, aunque es un nuevo paradigma de programación, pero tiene también sus limitaciones. Entonces, para cuando requerimos algo un tanto más complejo, tenemos otro lenguaje que es Lua. Este se desarrolló también en Brasil, tiene mucho uso en juegos, se ha usado mucho en el desarrollo de juegos. Y aquí también le damos pues, una adecuada funcionalidad. Este es un ejemplo de una parte de un programa escrito en NCL. Ustedes pueden ver, es texto, puro etiquetas, es XML. La funcionalidad se define con estas herramientas. Veamos qué es lo que hemos hecho aquí en la Politécnica. Este es un sistema de generación. Lo que queremos es esconder los detalles de la programación. Lo que queremos es que un usuario común y corriente haga una encuesta y que se centre en la parte gráfica y en el contenido, en las preguntas, y no tenga que escribir ni una sola línea de código NCL o Lua y que todo se genere de forma automática. Entonces hay un momento de desarrollo. Por ejemplo, la Supertel nos da sus requerimientos. El diseñador no sabe programar, pero no sabe mayor cosa sobre televisión digital. Entonces, escribe con la aplicación que desarrollamos, simplemente inserta imágenes, texto para las preguntas, presiona una tecla y sale el código NC. En el lado del servidor, nosotros necesitamos una base de datos que recoja justamente todas las opiniones de los usuarios para que luego sean evaluadas. Eso ya es tiempo de ejecución. Pero aquí estoy creando las bases de datos con una interfaz gráfica y esto se hizo en cambio en PHP, esto se hizo en C#. Aquí entonces ya tenemos un usuario interactuando con su televisor. A través del canal de retorno, nosotros tenemos almacenados las opiniones de ellos en la base de datos. Se generan algunos reportes gráficos y la Supertel pues observa los resultados. Es un ejemplo de una encuesta que se está haciendo con la aplicación. Ahí hay unas preguntas, hay las imágenes que corresponden a esas preguntas. En el lado del servidor web pues hay que administrarlo, hay que crear las bases de datos, hay que decir quiénes son los autorizados para ver, para crear bases de datos, un administrador de usuarios, y obviamente tenemos que ver los resultados posteriormente. Este es el portal web asociado a ese sistema en el lado del servidor. Aquí ya tenemos resultados gráficos. Una vez que se hayan hecho las encuestas, pues en este caso era para algo de las operadoras celulares, y de acuerdo a la pregunta pues tenemos los resultados. También se generan algunos reportes PDF que se envían pues automáticamente a la Supertel. Es ya una vista en ejecución en el lado del televidente. Él va a ver montado sobre su imagen estas alternativas, preguntas. En este caso va a escoger cuál es su operador y luego va a ir siguiendo instrucciones para ir contestando las preguntas. Usando el canal de retorno llega a la base de datos y ahí visualizamos pues los resultados. Veamos ahora un sistema que es mucho más ambicioso que les presento. En esta parte
Otra vez se debe combinar el audio, el video y la aplicación interactiva. Y luego vamos a radiar. Esto es lo que ya les expliqué que hemos hecho con software y tenemos ya los dispositivos para cumplir la tarea. Este otro proyecto hace varias cosas. Primero, extiende el Composer de los brasileños. Ellos mismos han hecho una arquitectura que permite la generación de plugins y por lo tanto el incremento de funcionalidad que tiene el programa. Entonces, aquí hay que trabajar en C y C++. Este genera menús, no muy rudimentarios como en el caso de las encuestas, sino más profesionales, y sobre todo puede tener barras de desplazamiento, que ya voy a explicar eso. Entonces, este en realidad es autocontenido. Yo puedo meter los datos de los menús, pero en realidad este sistema quiere ser muy dinámico, de tal manera que se vaya actualizando la información. Entonces, lo que hacemos es generar aquí en el Composer el código base, llamemos, de la estructura del menú, y eso le alimentamos acá a una aplicación. Pues aquí hay una aplicación, acá hay una segunda aplicación, que se llama el mixer, que mezcla la estructura de los menús y por el otro lado inserta lo que vamos a ver en los menús, el contenido de los menús. Esta aplicación entonces nuevamente debe buscar en dónde insertar la información correspondiente y genera la aplicación interactiva de menú, que es la que se transmite. Pues para hacer eso debe consultar una base de datos. Los datos de esa base de datos están expuestos a través de un servicio web que tiene varias funcionalidades. Entonces este servicio está escrito en C#, esta también está en C#. Acá usamos una base de datos. Este servicio web consume datos de acá, hace las consultas y alimenta el mixer que combinado con lo de acá genera la aplicación interactiva. Ahora esto a la vez tiene otra aplicación que permite la configuración de esto e indirectamente de lo de acá. De tal manera que aquí yo puedo dar datos estáticos, datos que siempre voy a observar en el menú. Nosotros tenemos una aplicación de las universidades según la categorización. Ahora son 5, incluidas las de posgrado. Antes eran 11. Nosotros cambiamos aquí los datos y no tenemos que cambiar nada acá. Todo es cuestión del menú, muy dinámico. Pues acá puedo crear otras aplicaciones. Acá puedo crear otras aplicaciones y así mismo combinarlas. Si es que es información estática, lo que hace esta aplicación es generar imágenes con el texto. Otra cuestión, si hay información cambiante, también se ha desarrollado otro módulo, parte del servicio web, que hace consultas automáticas que son programadas desde aquí para ir viendo, por decir algo, en esta época. Muchas universidades han reformado sus estatutos, cambia la misión, cambian autoridades. Este módulo hace consultas a través de Google, hace unos bots que van consultando un listado de sitios web que nosotros le indicamos y palabras claves que le indicamos. Luego hace una categorización de acuerdo a cierto rango de prioridad y nos permite ir modificando el contenido para que esto sea actualizado. Ahora, como les digo, la visión de una universidad ustedes no la pueden modificar, debe ir como está. Y eso puede ser mucho texto generado en imágenes y va a quitar flexibilidad. Entonces lo que hacemos es explotar el canal de retorno de tal manera que algunas cosas que el usuario escoja aquí en el menú no vengan por este camino, sino vengan a través de este canal de retorno. Entonces eso quiere decir que el set-top box debe convertirse en un cliente HTTP como un browser que los usamos nosotros normalmente.
Eso impone algunas limitaciones. Por ejemplo, aquí ustedes ven que se ha usado una tecnología que se llama WCF de Microsoft, que no es basado en software, porque si no deberíamos tener mucho código acá, y es tipo RESTful. Ahí mandamos mensajes de tipo JSON y podemos obtener acá fácilmente los datos. Entonces es más liviano que mandar las imágenes, es más dinámico que tener información que está generada como una imagen. Todo esto nos permite un sistema dinámico. Recuerden, aquí vamos a tener decenas o cientos de usuarios. Cada quien estará viendo una parte diferente. Este servicio web atiende a los pedidos del set-top box, atiende a los pedidos que hacemos acá para mezclar pues, con la estructura básica. Y por el otro lado tenemos la configuración, entonces también atiende a esta aplicación de escritorio. Y también se preocupa de hacer las consultas para mantener la información actualizada. Bueno, esta es una vista del Composer, tal como lo entregan los brasileños, le entregan en la fuente. Entonces nosotros le agregamos toda esta interfaz que permite crear los menús. Insisto, yo puedo meter aquí mismo los datos o puedo mandarle al otro sistema para que ahí se integren de forma automática. Bueno, este tal vez visualmente no es agradable, pero aquí podemos ver que yo puedo tener elementos que no van a caber en una sola pantalla. Entonces tengo barras de desplazamiento hacia la derecha, hacia abajo. Si me muevo hacia la derecha, luego puedo moverme hacia la izquierda. Si me muevo hacia abajo, luego hacia la derecha, etc. Un sinnúmero de posibles combinaciones. Esta es una pequeña aplicación que se la realiza muy rápido con este sistema. Por ejemplo, aquí es sobre Galápagos. Al inicio lo único que va a ver el usuario no está en escala, ¿no? Pero es un pequeño símbolo que le indica que hay interactividad. El usuario con el control del set-top box o del televisor, por ejemplo, presionaría la tecla OK y se activa la interactividad. Esta es una aplicación a la cual la queremos integrar con los menús que generemos con el otro sistema. Aquí hay un menú y acá hay otro menú. Están vacíos al momento. Luego con el sistema vamos ingresando. Muchos de estos datos se leen de la base de datos, generan imágenes y se transmiten. Entonces tenemos aquí el listado según la nueva categorización. Luego tenemos el otro menú. Fíjense, en este caso necesitamos estos indicadores para desplazarnos hacia más opciones que están a la derecha. Esto, por ejemplo, es parte de lo que es la oferta académica. Entonces, la aplicación, decíamos, por el canal de retorno, trae la información. Y luego con Lua, que es el lenguaje imperativo, puede ir dividiendo en las líneas que corresponden. Entonces, hay que formatear todo esto para que aparezca de esta manera. Entonces, esto es cambiante también. No vale quemar en la imagen todo, además que va a crear imágenes de gran tamaño. Bueno, esto, por ejemplo, es de acuerdo a la categorización del 2009, había 11, entonces aquí no alcanzaba. Recuerden, en principio es desarrollar aplicaciones interactivas para televisión, no es lo mismo que desarrollar aplicaciones de escritorio. Muchas consideraciones adicionales. Otros ejemplos, aquí está una aplicación que se hizo decimos, para la formación de la población, cuestiones de riesgos volcánicos. Claramente aquí se observa, aunque en el anterior también podríamos haber comentado, se redimensiona el espacio en donde observamos la programación normal. En este caso,
la información que aquí le presentamos no tiene nada que ver con el programa que se está transmitiendo, totalmente asincrónico en términos de contenido. En esta obra, en cambio, no redimensionamos, pero asimismo, lo del geofísico no tiene nada que ver, probablemente una novela en STV, nada que ver con el contenido. Yo puedo ligar el contenido con la aplicación interactiva, pero eso requiere que durante la producción haga esa relación. O si no, voy a tener más trabajo que hacer. Esto ya les había comentado. Esto es una de las aplicaciones que tiene que ver con lo de educación superior, tiene que ver con la categorización, pero aquí obviamente están todas las categorías, no solamente las de la A. Acá hay otra que tiene que ver con información sobre las becas. La idea también es interactuar con quienes conocen la información adecuada que debe presentarse ante el evento. Lo de riesgos naturales es muy claro. Yo puedo leer algo que ha sacado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y resumo de acuerdo a mi criterio, para que lo esté haciendo mal. Por eso se pidió la colaboración para que el contenido reducido sea la colaboración. Asimismo, en esta tarea de las becas se debe buscarlo. En cada caso, ustedes van obteniendo información diferente, pueden tener distintos estilos. Por ejemplo, esta aplicación se conecta a no sé si han escuchado el término feed, RSS, uno se suscribe y va recibiendo información cada vez que se actualiza. La Politécnica, la CNC tenía uno de estos. Entonces consume uno de esos servicios y los va presentando aquí. Y se va desplazando en el sentido horizontal. Tiene que ver asimismo con el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Mucha información respecto a esto, pues que ahora deben atravesar quienes necesitan acceder a la universidad. También algo de información sobre este examen de ENES, información de contacto, algunos datos, aquí iría la parte del video, redimensionado. En cambio, es algo que se hizo para mostrar cómo relacionar un video con la interactividad. Pues ahora sí, de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en el video, hay las opciones que el usuario puede ir activando. Entonces hay que tener una sincronización, una temporización adecuada. Entonces, de acuerdo a lo que miren ahí, por ejemplo, en este momento habla de empresas privadas, sector público. Algo en el video debe estar discutiendo esa temática. También algunas cuestiones sobre medio ambiente que vamos haciendo a lo largo de estas aplicaciones. Entonces, otros plugins que se han hecho para el Composer, uno de ellos es el consumidor RSS que les indicaba en la pantalla anterior. Entonces, simplemente aquí yo activo un botón, defino los parámetros y se genera el código NSL. Ustedes toman ese código, lo integran en su aplicación y no tienen que saber los detalles sobre este tema en particular. Hay otro plugin, en cambio, que asimismo consulta a través del canal de retorno una base de datos y es un sinnúmero de preguntas que requieren una respuesta y que no pueden transmitirse todo el tiempo a través de la interfaz de AIRE. En este caso, también se hace uso del canal de retorno para obtener la información. Esta otra aplicación la hicimos en Brasil. Una vez la idea era que para que sea una aplicación efectiva vamos a tener que trabajar en grupos multidisciplinarios. Alguien tiene que hacer el diseño gráfico. No todo ingeniero tiene buen gusto en ese sentido, puede ser que haya excepciones. Un diseñador gráfico que haga esto, alguien de comunicación social o de alguna entidad en particular que nos asesore sobre el contenido, y luego nosotros hacemos la parte de la
programación, con cualquiera de las herramientas que existen o con los módulos que nosotros mismos vamos creando. Esto era a propósito de las elecciones, ¿no? Entonces hay una barra aquí que nos da un mensaje, en este caso de la CNE. Acá tenemos el listado de candidatos, ustedes presionan un número y aquí aparecen datos biográficos del candidato con imágenes y acá algunas de las propuestas de trabajo. No sé si hasta esta parte hay alguna duda. Nos quedan unos minutitos, algunos aspectos relacionados a la parte de transmisión que les había comentado al inicio. Este diagrama ya lo analizamos. Tenemos aquí la parte de la combinación, el enlace de microondas hasta llegar al sitio de transmisión y la transmisión en sí. Y hablamos de OFDM. Esto es algo complejo, así es que no vamos a ver la parte matemática, sino una descripción cualitativa. Cuando nosotros hacemos esto, normalmente nosotros dejamos bandas de cuadro con aspectos de transmisión, ¿no? ¿Qué hace OFDM? Va totalmente en contra de esta lógica y lo que hace es sobrelapar los canales. Entonces, si comparamos acá 7 portadoras con sus bandas, 7 canales con sus bandas de guarda, fíjense lo que ahora requiere a un respecto. Estas ideas las propusieron hace más de 50 años. Solo para adelantar otro criterio, a veces podemos transmitir el orden de 8.000 portadoras para televisión. Uno podría pensar, los de comunicaciones normalmente, necesito 5.000, 8.000 moduladores, cada uno con su oscilador. Entonces eso no era práctico. Fue práctico con procesamiento digital de señales y fue práctico en la década, finales de la década de los 90. ¿Quién utiliza OFDM? Estándares como los de WLAN 802.11, WiMAX, varios de los estándares de televisión digital, LTE, comunicaciones celulares. Entonces, esto es lo que está ahora de moda, es lo más avanzado en este sentido y lo que se está promoviendo de forma muy fuerte en comunicación. La idea de sobrelapar es hacer coincidir un pico de la una con los mínimos de los vecinos. Eso es la ortogonalidad. ¿Y qué hago entonces? Mando en frecuencia, canalizo y también hago regulación en el tiempo. En cada uno de estos periodos de tiempo mando un grupo de portadores, cada una con información del mismo usuario, en este caso de la televisión. Esto nos ofrece un montón de ventajas. Tenemos, por ejemplo, ya no requiero cambiar de canal cuando pongo una repetidora de la televisión. Por ejemplo, si pongo en Quito algo en el canal 8 y en el sur de la ciudad no hay buena señal, pongo una repetidora, no puede usar el mismo canal por problemas de interferencia. Con OFDM puedo usar el mismo canal. Entonces eso nos ayuda a construir algo que se llama redes de frecuencia única. OFDM no deja bandas de guarda, pero deja intervalos de guarda, de tal manera que ahí vayan llegando las múltiples copias de acuerdo a los distintos caminos que haya seguido la señal. Ahí tenemos un espacio muerto. Sin embargo, en muchos análisis se ha visto que si en el intervalo de guarda yo transmito algo del siguiente símbolo, mejora la ortogonalidad, que no es perfecta ya en el mundo real. Mejora sustancialmente el hacer esto. Eso se le denomina el prefijo cíclico. Otro aspecto que hay que tener en consideración, la modulación. Que
Esto nos quiere decir que modulaciones más fuertes, UPSK más fuerte que QAM 16 QAM más fuerte que 64 QAM. Si son de comunicaciones, acuérdense de la constelación. Muchos puntos del 64 QAM y mayor probabilidad de error. Y eso lo asociamos al alcance. Esto es lo que tenemos como gama de opciones para que yo pueda escoger cuál me conviene. ¿De qué nomás depende? Por un lado, de la modulación. Esto está hecho para un solo segmento. Ustedes pueden verlo, acá veo con SK 280 kbps con 64 km en el otro extremo, 1.7 megabits por segundo. Tiene que ver con la modulación. Pero también hay asociado el alcance. Otra cuestión, el FEC, códigos convolucionales. Acá, ¿qué tendría? Un código muy robusto frente a errores, pero un poco eficiente. Entonces, si le hago menos eficiente, perdón, más eficiente, pero menos robusto, puedo incrementar la tasa efectiva de errores. Y eso voy a observar. Ustedes vieron en la transparencia anterior el tiempo de guardia. Si este tiempo es más grande, quiere decir que tengo menos tiempo útil. Entonces la tasa de transmisión debería ser menor. Pues aquí vamos viendo lo que se llama intervalo, ¿no? La relación entre el tiempo de guarda y el tiempo útil. Aquí ustedes pueden ver en una misma fila cómo incremento esto. Esto va a ser más conservador, menos tasa de transmisión. Menos conservador, mayor tasa de transmisión. Si combino el criterio de la modulación, del efecto y del intervalo de guarda, entonces voy obteniendo las distintas combinaciones hasta llegar a esto. Yo puedo decir, si quiero un SD o un HD, porque la pregunta también es, ¿cuánto requiere el codificador que esté usando, el compresor de MP4? Si requiero, no sé, 10 megabits por segundo, entonces yo dividiría para esto y tengo el número de segmentos que requiere. El OneSeg normalmente se transmite con PSK, está en este orden, para los móviles. Recuerden la gama que tengo aquí para corrección de errores, que afecta la tasa efectiva. Otra cuestión, tengo zonas de sombra. ¿Qué hago en televisión analógica? No hay una solución, pero es costoso. Pongo aquí donde tenga recepción y luego repito acá. Otra vez problema de interferencia. Repetidor. ¿Qué hago ahora? Lo mismo. Pongo mi receptor donde tengo señal. Luego le llevo a mi otro transmisor para cubrir la zona de sombra. No tengo que cambiar mi canal gracias a BTD. ¿Qué hicimos aquí en la Politécnica? Un estudio inicial, hace más de 2 años, de cómo estaría la cobertura con un transmisor chip para lo que denomina pues aquí la zona geográfica B, va más allá de la ciudad. Ahí se van viendo las zonas donde no tendríamos cobertura y hay que determinar el emplazamiento de cada uno de esos rellenadores de huecos que estábamos comentando. Hasta ahí. Quería comentarles una cosa. Hay un plan ya del apagón analógico. Es lo que dice, en ciudades grandes de más de 500.000 habitantes, el apagón analógico debe realizarse a fines del 2016. Ciudades entre 200 y 500.000, fines del 17. Y todo el mundo, fines del 18. Este instante, cuando ya salgan al aire formalmente los canales, tendríamos lo que se denomina simulcast, tanto analógico como digital. Pero luego hay que apagar el analógico y quedarnos solo con lo digital.
Y eso es lo que está planificado. En mi criterio no se van a cumplir esos plazos porque no se ha dado la difusión. Y hay otros problemas, no todo el mundo puede comprarse su televisor. ¿Quién va a vender los set-top boxes? Hay una empresa local que ya lo está haciendo por $60 de energía más, ensamblados localmente. Problemas que no todos los set-top boxes van a soportar King, no todos van a tener interactividad. Los televisores, yo les decía, están obligados a que los importados tengan pues simplemente integrado el decodificador, pero no es obligación de King. Yo pienso que lo que hemos conversado con las autoridades, en los próximos meses ya va a iniciarse una campaña de difusión y veamos cómo va resultando la adopción de la tecnología y veamos qué ocurre también con la interactividad. De mi parte, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.